Tengan muy buenas tardes, un cordial saludo de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil CONAIMI, deseándoles éxitos en sus actividades. Nuevamente, muy contentos de estar ya en nuestro quinto módulo, nuestra última clase magistral, que creo viene a sumar una serie de esfuerzos especiales, ya que vamos a trabajar más que todo sobre el manejo de la denuncia. Esto crea toda esa sinergia que hemos tratado de implementar en cada uno de los módulos. O sea, al final, no solo el sector salud en términos de efectuar una impresión clínica adecuada, un diagnóstico correcto en términos tanto médicos, en términos de psicología, de trabajo social, que fortalecen un análisis a la hora de poner una reportería o una denuncia. De tal forma que esta clase trata de darnos un enfoque que nos permita entender que existe, bueno, recordemos un sistema de protección, que en ese sistema de protección hay un acuerdo interinstitucional macro entre instituciones que vamos a ver o que hemos visto, lo van a ver con detalle con la exposición, que marca el quehacer de cada una de las instituciones a la hora de colocar una denuncia y poderle dar seguimiento, con la intencionalidad, como ustedes saben, en dos áreas puntuales. Una, con la intencionalidad clara de poner una denuncia en el sistema de protección para garantizar, uno, que se detenga la violación al derecho violentado, y dos, y lo más importante, que le sea restituido su derecho. Y segundo, la denuncia vía la persecución penal para buscar al posible abusador. De esa manera, el sistema de salud tiene como prioridad, por supuesto, garantizar la vida del niño y la niña y garantizar su protección, pero el sistema está hecho para que pongamos la denuncia por ambas rutas, para poder garantizar, como les repito, la restitución del derecho que le ha sido violentado. Muy contentos hoy de terminar. Yo ya no vamos a dar actividades logísticas en términos de su participación en el foro. Hemos agradecido enormemente su participación en cada foro y este último, que todavía hay algunas personas que no han participado, por lo que las exhortamos a que se integren al foro. Recuerden que es la única manera en que generamos aprendizaje. Aquí no es que no calificamos qué es lo que cada quien opina, sino es la experiencia que cada uno y cada una de ustedes ha tenido. Y por supuesto, recordar que todavía tenemos una quinta evaluación, que es el día de mañana viernes, que está abierta, pero sobre todo que ya a estas alturas deberíamos de tener nuestra actividad práctica por lo menos elaborada, resuelta y tratando de enviarla. Todavía tenemos estos días hasta el día domingo para terminar de enviar su actividad práctica, recordando que por supuesto todo tiene una calificación. Nosotros en el sistema ustedes van a poder revisar sus calificaciones, el porcentaje que van acumulando y por supuesto ahorita que vamos cerrando tanto la actividad docente de esta quinta clase magistral, la participación en el foro, su actividad de evaluativa y por supuesto la actividad práctica, podríamos tener ya resultados para finales del domingo y se le enviaremos un correo para establecer el link en donde ustedes van a poder bajar su diploma e imprimirlo para que ustedes puedan tenerlo directamente en sus manos desde este fin de semana. Esto nomás así, muy contentos de clausurarlo, pero bueno, tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Vilma Morales, quien va a facilitarnos finalmente la presentación de este quinto módulo. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias por todo su apoyo. La dejamos ya con el micrófono para que pueda trasladarle a cada uno de nuestros compañeros la quinta clase magistral. Bienvenida, doctora Morales. Muchísimas gracias, muy buena tarde tengan todos ustedes el día de hoy. Como bien decíamos, ya es el último módulo de este curso virtual.
Es el quinto módulo y vamos a trabajar y revisar lo que es la denuncia y los procedimientos en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, para lo cual vamos a revisar un poquito algo acerca del contenido que tenemos para este módulo. Lo más importante es que revisemos el acuerdo interinstitucional de coordinación entre los diferentes organismos del Estado, dentro de los cuales tenemos el Ministerio Público, el organismo judicial, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el INASIF, la Procuraduría de Derechos Humanos, todos ellos en materia de niñez y adolescencia, víctima en procesos de protección y persecución penal. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es este acuerdo interinstitucional y tenemos que desde la implementación del Código Procesal Penal, la visión tanto del sindicado como de la víctima fue sufriendo pues grandes cambios. Y en el caso de la niñez y la adolescencia víctima, la misma se vio reforzada con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la cual fue entrada en vigencia en el año 2003, que es la Ley Pina que todos conocemos. Actualmente se ha dado un incremento en la atención de los casos relacionados con los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de amenaza o transgresión en sus derechos humanos. Y además esto se ve agraviado dentro del contexto del delito penal. Esto ha permitido observar en una forma más incidental la situación del niño, niña o adolescente, tanto dentro del proceso de protección como cuando está involucrado directa o colateralmente en un proceso penal. Entonces, lo que viene a validar y a darle importancia a este protocolo y lo que hizo que se suscribiera este protocolo y este acuerdo interinstitucional de coordinación interinstitucional era básicamente para evitar o minimizar la victimización secundaria a través de simplificaciones, de actuaciones coordinadas, de homogeneidad de criterios y a su vez para mejorar la eficacia de los sistemas de justicia en la atención de cada uno de estos casos. Por lo tanto, vamos a revisar y repasar lo que es el sistema de protección integral, que básicamente es este acuerdo interinstitucional que se formó y en el que participan las diferentes instituciones, y nosotros como sector salud tenemos por supuesto un papel importante en dicho acuerdo interinstitucional. Entonces, como ven, aquí tenemos la participación del sector salud. ¿Qué es lo que nos compete como sector salud en base a este acuerdo de protección integral? Una atención médica inmediata y digna, siempre protegiendo la vida, dignidad e integridad de la víctima, y una atención integral y multidisciplinaria. Pero además nos compete como sistema de salud comunicarnos obligatoriamente con la unidad de monitoreo del Ministerio Público, comunicarnos con la Procuraduría General de la Nación para que actúe en calidad de representante legal de la niñez y adolescencia, atender de manera inmediata y digna al niño, como bien lo tenemos aquí descrito, recolectar objetos y prendas
los cuales se pondrán a disposición del Ministerio Público, tomar muestras del examen médico y embalaje de las mismas, solicitando para ello los insumos al Ministerio Público, facilitar el acceso del personal del Ministerio Público a las instalaciones del hospital durante las 24 horas, entregar muestras y el embalaje, las prendas y todos los insumos que hemos captado al fiscal del Ministerio Público, y conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación informar y orientar a la niñez víctima sobre sus derechos y sobre las instituciones que investigarán y asesorarán a la familia. Y también nosotros como personal de salud debemos presentarnos ante las autoridades correspondientes en el momento en que pudiésemos ser citados. En cuanto a la actuación en este sistema de protección integral, lo que le compete al Ministerio Público es iniciar un proceso de investigación, recolección de las evidencias y formulación de hipótesis criminal. Ellos deberán presentarse al hospital debidamente identificados, entrevistar a la persona que atendió al niño, niña o adolescente para poder formular una hipótesis criminal, custodiar y trasladar las muestras, objetos y prendas embalados, coordinar el traslado de indicios al INASIF según sus protocolos, requerir al INASIF el reconocimiento clínico de la víctima, solicitar al INASIF que el perito del área médica se presente previa identificación al hospital para evaluar a las víctimas que permanezcan hospitalizadas y proporcionar los insumos que fueron solicitados por el personal del hospital para resguardar todas las evidencias. ¿Qué le compete entonces al INASIF? Ellos realizarán el peritaje técnico-científico y emitirán un dictamen pericial. Proporcionarán los insumos necesarios para la adecuada toma de muestras, embalaje, identificación y preservación, identidad e integridad de los indicios biológicos, manejo de la cadena de custodia, y realizarán los peritajes y emisión de dictámenes correspondientes. Luego tenemos la Procuraduría General de la Nación, que les compete la protección del niño en cuanto a toda la legislación que está descrita a nivel nacional, y dar las medidas de protección, representarlos, trasladarlos o protegerlos del agresor, trasladarlos a un hogar sustituto o en su defecto pasarlos a un hogar temporalmente, en lo que se realizan todas las investigaciones. Iniciarán las medidas de protección y coordinarán el egreso del niño, niña o adolescente. Y al organismo judicial le compete impartir la justicia. Entonces, como ustedes pueden ver, es un sistema de protección integral en la que participamos todos los sectores que debemos proveer toda la atención y la protección de la víctima. La Procuraduría de Derechos Humanos también interviene en cuanto a la verificación y emitir informes, y también dar acompañamiento al menor y a la familia. Entonces pasamos directamente a lo que es una denuncia de maltrato hacia un niño, niña o adolescente.
es poner del conocimiento de las autoridades competentes el delito de maltrato cometido por cualquier persona en contra de un niño o niña, para que se inicie la investigación respectiva y cese la agresión y se le restituya el derecho violentado. Esto es a través siempre de los comités de prevención y tratamiento del maltrato infantil que existen a nivel hospitalario. Ya el comité debió haber analizado, debió haber revisado el caso y tomar una decisión. Si el caso es confirmado con maltrato infantil o abuso sexual, o es con sospecha de maltrato infantil y abuso sexual, pues deberán poner del conocimiento de las autoridades competentes y hacer la correspondiente denuncia. ¿Quién puede denunciar? Como ustedes pueden ver acá, cualquier persona que sospeche o confirme un caso de maltrato hacia un niño, niña o adolescente, sin importar la edad. Puede ser inclusive una persona menor de edad si está siendo sujeto de maltrato o sepa o ha presenciado un hecho de maltrato hacia otro niño o niña. ¿De qué forma podemos hacer la denuncia? Se puede hacer vía telefónica, se puede hacer personalmente y se puede hacer por escrito indicando todo lo sucedido. Puede ser también de forma anónima. En este caso no hace falta que la persona se identifique o que presente su DPI. Y puede hacerse también si la persona quiere identificarse. ¿A quién se debe presentar una denuncia? Dependiendo si el hecho ocurrió dentro de la ciudad capital, se debe presentar al Ministerio Público, se puede presentar a la Policía Nacional Civil. Si está lejos del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, entonces puede presentarse a la sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, a los juzgados de niñez y adolescencia, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN. Si el hecho ocurrió en un departamento o municipio, deberá presentarse la denuncia directamente al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil a través de los números telefónicos, al juez de paz, a las auxiliaturas departamentales de derechos humanos, a la Junta Municipal de Protección de los Derechos de la Niñez, a los juzgados regionales de la niñez y adolescencia o a la oficina departamental de la PGN. O sea que tenemos varios lugares en donde se puede presentar la denuncia. ¿Qué datos debe expresarse en la denuncia? Datos del denunciante si así lo desea, no es obligación. La persona que denuncia personalmente debe acudir a la autoridad y presentar su documento de identificación. Datos de la víctima, en los cuales lo más que podamos recabar de datos de la víctima, definitivamente edad, nombre, dirección, escuela, todo lo que podamos recabar acerca de la víctima. Datos del agresor si se conocen, idealmente dar lo mayor que se pueda de datos del agresor, hasta características físicas, señales específicas, para que se pueda identificar. ¿Qué datos se deben expresar en la denuncia, además de los que ya mencionamos? También si hay testigos que presenciaron el hecho, lo que el niño o la niña refieren, lo que la familia o el encargado refiera, también se debe presentar en la denuncia. La descripción exacta de lo ocurrido, contando claramente los hechos y detalles. La dirección exacta donde vive o permanece la víctima.
Se puede denunciar todos los hechos que vienen descritos en el Código Penal como delito o falta cometida. Y se puede denunciar los siguientes hechos que se han sucedido en la víctima. Estas son las diferentes lesiones que puede tener el niño o niña. Se hace un análisis de las lesiones y al haber hecho el examen físico del niño o niña. Se puede denunciar también si han habido amenazas del menor de edad, si ha habido abandono, especialmente si es un niño menor de 10 años o con alguna discapacidad. Si ha habido infanticidio, que es cuando se mata al hijo durante el nacimiento o antes de que haya cumplido los primeros 3 días de vida. Esas son las características que debe llevar la denuncia y todos los documentos que nosotros podamos aportar y todos los datos que podamos aportar pues van a ser de gran utilidad para llevar a cabo la investigación y proceder correctamente. Los siguientes hechos también se deben denunciar: un rapto con propósitos sexuales, cuando se sustrae o retiene a una niña o mujer sin su voluntad; abusos deshonestos, cuando se realizan actos sexuales diferentes, no necesariamente al acceso carnal, sino que puede ser engaño, violencia, aprovechándose de las circunstancias; cuando alguien promueve o facilita o favorece la prostitución; cuando hay secuestro de un menor de edad con el propósito de lograr el rescate del mismo; cuando una persona sustrae a un menor de edad con discapacidad; cuando hay un contagio venéreo, por ejemplo, cuando hay enfermedades de transmisión sexual también, que las detectamos cuando llegan estos casos al nivel hospitalario. Y pues algunos consejos prácticos que no debemos olvidar: cuando se ha sido objeto de una violación u otra agresión sexual donde haya habido violencia, es conveniente siempre informarle a la víctima o al encargado de la protección del niño, niña o adolescente que la víctima no debe bañarse ni lavarse. Claridad posible, con la mayor información de datos que podamos recabar, indicando las direcciones o datos para poder ubicar el lugar donde fue agredida la víctima. No lavar el lugar ni la escena donde ocurrió el hecho delictivo. No recoger ningún objeto que se encuentre ahí, no se debe tocar nada porque esto va a servir de evidencia para el Ministerio Público. Y necesitarán todas las huellas, objetos para poder localizar al agresor. Y siempre recordemos que a los niños y niñas hay que creerles. Ellos no mienten, ellos dicen la verdad y hay que creerles cuando nos indiquen y nos cuenten que han sido abusados o maltratados. Entonces tenemos estos datos para ustedes, esperamos que sean de utilidad y que lo complementen pues con la lectura de todos los documentos que tenemos para ustedes en el área de biblioteca. Y siempre sabemos que cualquier duda, comentario que tengan, pues pueden comunicarse en estos momentos directamente con nosotros a través del WhatsApp. Les dejo al doctor Oquendo con algunas palabras, alguna información que él les va a dar en estos momentos. Feliz tarde. Gracias, doctora Morales, por su intervención. Creo que va a ser de mucha utilidad para cada uno de los miembros que conformamos parte del equipo de salud a nivel del ministerio, que podamos tener todos estos elementos
que más allá de pensar en una denuncia, nosotros siempre hablamos de poner un reporte, ya que en la palabra denuncia de por sí nos trae como incomodidad. Lo cierto es que la ley nos establece claramente que estamos en la obligación de hacer de conocimiento del sector justicia de aquellos problemas relacionados especialmente con maltrato infantil y abuso sexual. Y nuevamente es, motivarlos a que es una responsabilidad que todos y todas debemos de tener más allá de pensar en que tengamos alguna consecuencia, que ya saben que hay una consecuencia por no poner una denuncia. Y es penada por la ley y es algo que debemos de evitar, sobre todo. Pero motivarlos más que cualquier otra cosa y pensar en lo negativo, sino en la parte positiva de que la necesidad de hacer una reportería lo que busca en realidad es garantizar la protección a la víctima, establecer medidas de protección a la víctima, ofrecerle una alternativa para la restitución. Esa es la intencionalidad de poner una denuncia. Y por supuesto iniciar la persecución penal para que este posible abusador o abusadores se detengan y no continúen abusando de más niños. O sea, esa es la importancia fundamental de poner una denuncia. Que lo veamos desde esa perspectiva, no pensemos en que es porque se va a ir a un juzgado, no, es porque lo que nos interesa es que el niño realmente sea protegido. Y esa es la intencionalidad más importante y por eso los llamamos, por supuesto, a todas esas etapas, desde observar, determinar, clasificar, desarrollar una impresión clínica adecuada, definir plan terapéutico y finalmente poner una denuncia con la intencionalidad de que estos sucesos se detengan. Así que muchísimas gracias, doctora. Yo creo que eh, estamos en sintonía, creo que parte de todo este proceso lo vamos a recabar en esta actividad práctica que en realidad cada uno de ustedes ya ha tenido al alcance los instrumentos que vamos a utilizar para la actividad práctica y que en realidad nos lleva realmente a esta parte final, cómo garantizar que los chicos en realidad se detenga esta violación a sus derechos y que en verdad haya una restitución de ese derecho violentado. Pero bueno, muy contentos nuevamente de estar finalizando nuestra aula virtual y poder terminar con un contenido que a Conaimi nos interesa muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo poder cerrarlo? Es que al final, creo yo, creemos, estamos seguros, que el personal de salud que nos dedicamos a la atención diaria, sí, no solo de problemáticas como maltrato y abuso, pero que en realidad esto lo hace muchísimo más complejo, tenemos no solo un desgaste físico, sino un desgaste emocional importante que debemos de considerar. Por eso es que me atrevo en una forma muy resumida, porque esto podemos, dependiendo del interés de cada personal de hospitales, de departamentos, pudiéramos tener algún acercamiento posterior para ofrecer alternativas a este desgaste emocional que el personal de salud tenemos al abordar este tipo de problemas. Y no solo ese personal de salud, por supuesto, personal de justicia. Entonces, para esto, estas siguientes diapositivas que quiero como hacer como unos mensajes muy puntuales es que en realidad tenemos que trabajar en el apoyo para el personal que atiende casos de maltrato y abuso sexual infantil. Pero bueno, ¿por qué es que lo vamos a hacer? Bueno, es importante que recordemos que en el trabajo de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual es difícil encontrar el tiempo para pensar en el apoyo a sí mismo y de los demás miembros del personal. Pero a largo plazo, quienes tienen apoyo moral serán más efectivos y estarán menos propensos a agotarse o a quemarse emocionalmente. Una persona quemada, ¿sí? Que en español, en inglés es el síndrome de burnout, como vamos a ver, esa persona quemada o que tiene ya un síndrome de burnout pierde interés en su trabajo, hace las cosas rutinariamente sin pensar o planear, no tiene la energía para responder a la crisis o a otras personas, se siente desmoralizada y aburrida, se queja de las dolencias físicas, son comunes las enfermedades y se ausenta frecuentemente del trabajo. Y no me dejarán mentir, la mayoría del personal que está participando hoy, ¿cuántos de nosotros no hemos o estamos padeciendo de esto? O sea, es un desgaste emocional que tenemos del día a día
que por atender víctimas especialmente de violencia, que va más allá de atender un caso de una diarrea o de una ira o de otro tipo de patología donde podemos ver una mejor respuesta, pero en los casos de violencia sexual o de maltrato es muchísimo más complejo. De tal forma entonces que para esto yo les hablaba del famoso efecto burnout, que en realidad en español es el efecto del quemado, o sea, que nos gastamos, que nos desgastamos. Y aquí en esta diapositiva ustedes podrán observar que este efecto burnout, que es más que todo una recapitulación de lo que les he mencionado, pues son las personas que se funden, ¿sí? Cuando están viviendo bajo tensión, todos y cada uno de ustedes como personal de hospitales que atendemos emergencias, que atendemos este tipo de problemas, nos pasa. Estamos viviendo bajo tensión con responsabilidades pesadas y con poco tiempo para la relajación y el placer. Y se le dificulta responder a otras personas con simpatía, en lo que se llama efecto de burnout o del quemado. El efecto lo padecen algunas personas que se ocupan de las víctimas de la violencia, ya sea en el proceso de la denuncia, escuchan a las víctimas y además deben defenderlas o buscar recursos para paliar las situaciones de extrema necesidad en las que algunas de ellas se encuentran. De tal forma que aquí nos podemos ver ubicados todos en realidad, ya que estamos en un proceso, uno, de ver a la víctima por primera vez, de examinarla, de tomar una historia clínica, de tomar entrevistas psicológicas, entrevistas sociales, discutir alrededor del tema, tomar decisiones a favor de esos chicos que puedan garantizarles una respuesta inmediata en el sector justicia. Entonces eso nos desgasta permanentemente y ese desgaste debemos de atenderlo porque de lo contrario comenzamos a tener actitudes negativas en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestra salud mental. Y por eso es que en esta etapa final de este módulo vamos más allá no solo de trasladar herramientas para hacer eficientes diagnósticos y reportería, sino que además considerar que este tipo de atención nos puede generar muy fácilmente un síndrome de quemado o el famoso síndrome de burnout. Y por supuesto, ¿no? Un cuadro conocido como burnout remite a quemarse por fuera o estar quemado como efecto de la permanente práctica con personas que padecen efectos, enfermedades, sufrimientos crónicos o que son víctimas de violencia. Es un síndrome de agotamiento con características psíquicas particulares y ahí es donde queremos llegar. Por eso es tan importante que podamos entenderlo y podamos en realidad trabajarlo o trabajar para prevenirlo, que eso es lo que queremos llegar a esto, o sea, cómo garantizar, ofrecer un coterapeuta que nos pueda ayudar a descargar toda esta tensión, entenderla y poder de esta manera poder dar una mejor respuesta a la atención que estamos dando día a día. Hay otro movimiento importante que es clave poderlo entender, que es este movimiento de Backlash. No sé si lo han escuchado, de repente algunos ya lo conocen muy bien, pero es un fenómeno que se ha dado en relación a un fenómeno contrario que está en contra de todo lo que estamos haciendo a favor de toda esta niñez que ha sido violentada y sobre todo abusada sexualmente, que está generando mucho conflicto y que es necesario en verdad ponerle atención. Este movimiento se entiende como una respuesta negativa a una visión positiva y constructiva. En las últimas 2 décadas ha habido mucho progreso respecto al trabajo contra el abuso de niños y el backlash es la escalada de críticas a coro contra los profesionales que trabajamos la protección de los niños y adolescentes. Perdón, este es un fenómeno que en verdad nos genera mucha crítica, pero que realmente se está dando. O sea, hay mucha, digamos, desconfianza y mucho desinterés por las personas que trabajamos o apoyamos este tipo de fenómenos. Y por supuesto, la creación de las leyes nuevas en América Latina ha permitido visualizar el carácter de delito de conductas que por originarse en el seno de la familia en general no eran consideradas como tales. La larga tradición de escepticismo sigue socavando la labor de algunos jueces, abogados, médicos y profesionales de la salud mental bajo la forma de un movimiento backlash. No sé si lo hemos logrado entender, o sea, es un fenómeno negativo hacia todos aquellos profesionales que trabajamos a favor o en la identificación y manejo de casos de violencia.
Y eso es importante tomarlo porque es un fenómeno a nivel mundial. Los críticos argumentan que el abuso sexual está sobredenunciado y que padres son mentirosos y que los investigadores son fanáticos y que pueden llevar a niños maleables a hacer falsos alegatos. Y esto es en realidad terriblemente negativo. Y aún en la literatura, este movimiento Black Lives gira alrededor de qué temas importantes. Uno, o en qué se fundamenta, o en qué mal se fundamenta, les diría. Y en ese qué mal se fundamenta está en que genera poca confiabilidad del relato, o sea, no creen el relato de los niños y las niñas debido a la invalidez de su desarrollo, quisieran ellos justificar, ¿sí? Que el uso de las técnicas es inadecuado por parte de los entrevistadores, que la escasa base empírico-teórica investigativa que fundamenta tanto la toma de decisiones de los equipos especializados como de las intervenciones judiciales. Se basa erróneamente también en que los criterios sesgados de una cantidad importante, pero no específica, de profesionales que trabajan en la protección de la infancia. Y por supuesto se basa en creer que la corrupción de los profesionales es en una proporción igualmente no específica. O sea, este es un movimiento negativo a todas las acciones que estamos trabajando a favor de la protección de la niñez, el cual lo debemos de considerar y tomarlo en cuenta para ver quiénes en realidad están en este tipo de fenómeno y movimiento para excluirlos del quehacer de la atención a la niñez. Y por favor, ponerle muchísima atención a esto. Por eso es tan importante, yo creo al final, y lo hacíamos ver mucho, que este movimiento lo debemos de tener presente, lo debemos de reconocer para poder detenerlo en todas nuestras comunidades, departamentos en donde estamos trabajando. Pero al final ustedes podrían decirse, bueno, mencionó el síndrome de burnout, este fenómeno de backlash, pero en realidad, bueno, ¿y qué hacemos con el síndrome de burnout? Que es algo que realmente sí podemos padecer cada uno de nosotros en nuestro trabajo, luego después de haber revisado esta presentación, en donde en verdad uno se pregunta, sí, en verdad estoy teniendo ese tipo de actitudes, entonces, ¿cómo poder evitar este fenómeno? Porque al final eso es lo que queremos trasladar. Primero, tener relación a actitud mental. Uno no puede hacer todo ni resolver todos los problemas. Es importante aprender a delegar y a compartir el trabajo. En relación a descanso y relajación, es importante tener tiempo para uno mismo y tener descansos regulares para resolver asuntos personales o simplemente para descansar. En cuanto a apoyo y supervisión, es importante mantener reuniones regulares, que es lo que hacemos en los comités de atención a las violencias, ¿sí? Con el equipo de trabajo, evitar surgimiento de tensiones y proporciona la oportunidad para explorar los problemas y darle a cada uno en el equipo apoyo social y moral. Perfeccionar las propias habilidades, el entrenamiento y la capacitación para el personal a sentirse valorado y no estancarse. Buscar ayuda profesional. El ser profesionales no nos excluye de que necesitemos ayuda en determinadas situaciones para descargar energía negativa o manejar casos difíciles que nos haya afectado. Y buscar o formar grupos de autoayuda. Nuestro ejemplo muy sencillo como con LAMI, nosotros tenemos equipos de atención permanente en procesos de recuperación psicosocial a víctimas de maltrato y abuso. Nuestro personal médico de trabajo social y de psicología que participan tienen atención cocoterapeutas. Trabajamos con grupos de autoayuda para descargar la tensión de toda esta problemática y ofrecer medidas alternativas para poder constantemente irnos descargando y evitar caer en el síndrome de burnout, que ya nos ha pasado, que ya lo hemos vivido y que hemos tenido profesionales que han tenido con estos problemas. Un profesional que está en el síndrome de burnout tiene muy pocas probabilidades o tiene probabilidades de una muy mala atención a la niñez, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces esto es una estrategia, si ustedes quieren, así que estamos mencionando de una forma muy general. Creo que si hay interés del personal de los hospitales en tener más información, podemos crear o poder buscar una alternativa o desarrollar algún tipo de talleres que les pueda dar más elementos específicos para trabajar este síndrome de burnout. Lo que estamos con esto es garantizando que todo el personal de salud tenga garantizada, ¿sí?, su salud mental. Y esto porque sabemos que se da, porque sabemos que atender víctimas de maltrato y abuso desgasta, quema.
Por lo tanto, por favor, es importante, y este es el cierre de esta clase magistral, para que podamos considerar que esto se puede dar y que debemos de evitarlo. Así que, como les repito, como CONAMI, estamos muy contentos de cerrar el aula virtual con esta última clase magistral y poder de esta manera haber dejado realmente en ustedes no una semilla, sino sabemos que hay un trabajo importante desde hace muchos años en cada uno de sus hospitales para dar una buena atención, y tan solo es como revisar las estrategias, revisar los protocolos, ver que estemos actualizados, ver que esa articulación interinstitucional realmente se dé, que pueda funcionar y que podamos de esa manera garantizar una mejor respuesta a la atención digna de aquellos niños y aquellas niñas y jóvenes que puedan llegar violentados en cualquiera de sus formas. Y por supuesto, y lo más importante, el desarrollo de todas aquellas medidas preventivas, que es lo que por un lado en el maltrato infantil, en la búsqueda de nuevas alternativas de crianza no maltratantes, puedan reducir marcadamente la problemática del maltrato. Y por supuesto hay toda una serie de acciones preventivas de abuso sexual que debemos de generar desde todos los sectores, y por eso es tan importante. Así que de entrada agradecemos enormemente su participación en nuestra aula virtual. Vamos a quedar conectados. Esto no es un, un adiós, sino esto es un continuar. Ustedes saben que tenemos nuestros facilitadores que ustedes ya conocen, que son especialistas en los departamentos, que van a dar seguimiento no solo a esta aula virtual, sino tenemos otras más que vamos a ir negociando con ustedes para poder participar, y por supuesto abrir a otros profesionales que no participaron en esta oportunidad, pero que pueden participar en las siguientes. De tal forma que esto es tan solo una herramienta primaria que estamos desarrollando con ustedes y que vienen las siguientes para poder garantizar seguirlos fortaleciendo. Así que enormemente agradecidos por todo el trabajo que ustedes han hecho y que siguen haciendo para poder garantizar en realidad una buena atención. Pero bueno, antes de despedirme y de cerrar formalmente el curso de aula virtual, al cual, como ya les expliqué al principio de la conferencia, vamos a tener ya las evaluaciones finales y por supuesto la calificación de la actividad práctica. Les van a poder revisar ustedes en su página web su calificación y por supuesto el enlace que vamos a hacerles llegar para que puedan bajar su diploma. Así que enormemente agradecidos por su participación. Pero recuérdense que participar en nuestras clases magistrales no queda en eso, sino agradecemos, y como parte de esto está la bonificación que siempre hemos dado en cada uno de los 5 módulos, y este quinto no se queda atrás. De tal forma que la doctora Morales nos va a hacer el favor de darnos una respuesta a una de las preguntas de la evaluación que tienen el día de mañana. Así que por favor, doctora, si nos da la bonificación, le vamos a agradecer enormemente. Muy bien, el día de hoy les vamos a dar una respuesta de una de las preguntas que tienen en su evaluación. La pregunta dice: ¿se debe denunciar una sospecha de maltrato? Y la respuesta correcta es: el artículo 29 de la Ley Pina establece que siempre debe hacerse la denuncia. Gracias, doctora. Espero que hayan todos tomado nota para poder garantizar que haya una mejor respuesta en sus exámenes. Y más que eso, dar como bonificación su participación, su tiempo. Sabemos que es difícil el trabajo en el sistema de salud y que encima tengamos que tener tiempo en nuestras casas para haber leído, haber estudiado, haber participado en actividades, en foros, en estas conferencias magistrales, en evaluaciones, pero en verdad creemos que ha valido la pena porque estamos seguros que esto en verdad va a garantizar la mejor atención posible a nuestra niñez que está siendo violentada. Así que nuevamente les damos mil agradecimientos por haber participado, y finalmente vamos a estar siempre en comunicación con ustedes para que pueda continuarse con toda la asistencia técnica. Muchísimas gracias, un cordial saludo de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, CONAMI.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctora. Buenas noches, un abrazo para todos y saludos a todos, y les agradecemos mucho su participación y el haber concluido este importante curso virtual que ustedes han recibido y que han llevado a cabo hasta finalizarlo con mucha diligencia, y esperamos que sea de mucha utilidad para poderlo poner en práctica en el servicio en donde trabajan. Feliz tarde y pasen buena noche. Muchas gracias, doctora. Feliz tarde.